Soy César Bombela, catedrático de microbiología y presidente del patronato de la Fundación Quaes. Vamos a hablar de verdades y mitos del coronavirus, algo que ahora nos ocupa en nuestra sociedad a todas horas. A primeros de diciembre emergía en una ciudad china, en un ambiente muy concreto, un virus altamente contagioso para la especie humana y que podía producir una infección. Esta infección iba desde algo muy leve, simplemente un síntoma catarral, hasta algo muy grave, con una afectación respiratoria muy seria, como es la neumonía bilateral, que podía hasta ser mortal. Naturalmente se movilizaron todos los recursos científicos y clínicos para atender a los enfermos y para entender en qué consiste este virus. Pronto supimos que es un coronavirus y sabemos su genoma entero. Lo sabemos desde primeros de enero. Fue muy rápido su descubrimiento. Los coronavirus tienen una partícula de la que surgen una especie de espículas, proyecciones de pequeño tamaño, que le dan ese aspecto de corona. De ahí ese nombre de coronavirus. Los coronavirus son virus que tienen ARN como material genético. Un ARN de un tamaño notable, hasta 30.000 nucleótidos, eso es grande para virus ARN, y tienen capacidad de codificar hasta 14 proteínas diferentes, como es el caso del virus que tanto afecta ahora a la especie humana. ¿Por qué puede ser entonces patógeno? Primero, porque encuentra su camino fácilmente en nuestras células. Se introduce en ellas, se multiplica con gran intensidad y invade otras células, invade el conjunto, especialmente de los tejidos del tracto respiratorio. La proteína S, esa que forma parte de las espículas de la corona, es clave para su capacidad infecciosa. Y se ha sabido que en este virus que afecta a la especie humana, se ha sabido que esa proteína S encuentra su camino fácilmente en nuestras células. Nuestras células tienen un receptor, una proteína que reconoce a la proteína del virus, que es la enzima convertidora de la angiotensina. El virus encuentra en ese receptor una especie de cerradura con la cual su proteína S le sirve de llave para abrirse camino. ¿Cómo ha podido llegar a la especie humana entonces? Bueno, sabemos que el reservorio de estos virus es el murciélago. El murciélago alberga una gran cantidad de coronavirus muy diferentes. Y por cosas que han ocurrido en el pasado, por otros ejemplos, sabemos que a través de algún animal intermediario, algún animal doméstico, por ejemplo, de los que conviven con el hombre o de los que le sirven de alimento, puede haber dado el salto hasta la especie humana, haciéndose patógeno especialmente para nosotros. Todavía no sabemos cuál es el animal intermediario. Si bien los científicos que estudian esto y que tienen esa capacidad están profundizando mucho sobre varias hipótesis para encontrar cómo es ese animal, cuál es el animal intermediario. Ahora bien, ¿cómo se transmite? Pues se transmite por vía respiratoria. Fundamentalmente de esta forma. Lo que quiere decir que una persona afectada, aunque esté en los comienzos de su infección, puede emitir partículas, aerosoles, más o menos mayor o menor tamaño, aerosoles que llevan la partícula del virus. Si esas secreciones respiratorias que emitimos al toser, al estornudar o simplemente al hablar llegan a una persona no afectada, el virus puede penetrar en ella y puede infectarla. Pero esas partículas también caen a las superficies de los objetos que manejamos, de vidrio, de madera, de plástico. Esas partículas que caen, también si tocamos esas superficies, las arrastramos con nuestras manos y si nos tocamos las mucosas, la boca, los ojos, la nariz, podemos infectarnos. Por eso hay dos normas de higiene fundamentales. Una es la higiene de prevención frente al virus. Una es, efectivamente, la higiene de manos, el lavado continuo de manos que tanto se nos recomienda, cuidadoso y además utilizando, si llega el caso, geles antisépticos. Con ello evitaremos que si tocamos alguna superficie afectada por el virus nos podamos contagiar.
La otra es evitar el contacto con las personas afectadas, con lo cual tenemos que procurar no estar en su proximidad y, en todo caso, si llega a esta situación, protegernos con la mascarilla. Hay mucha polémica sobre las mascarillas y su uso, pero lo que sí cabe decir es que las mascarillas quirúrgicas sirven sobre todo para que quienes están afectados no infecten a otras personas a través del contacto con ellas, de la conversación, de la interacción con cualquier persona. Hay mascarillas que nos protejan a los que podemos no estar infectados. También las hay. Por eso las recomendaciones sobre el uso de mascarillas, incluso aunque a veces han sido un poco confusas, debemos seguirlas y tenerlas muy en cuenta, porque vamos a entrar ya en una etapa en la cual prevenir el contagio es fundamental. Otra cuestión de extraordinaria importancia es cómo diagnosticar esos famosos test que se hacen a los afectados. Hay un test que es detectar el ácido nucleico del virus. ¿En dónde? En las secreciones respiratorias. Obteniendo una muestra nasofaríngea con una torunda, se puede practicar una reacción llamada PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que nos va a permitir detectar si ahí está el ARN del virus y, por tanto, si ahí está el virus. Esos son los test de PCR, los más robustos, los más claros, los que nos dicen si está el virus o no está el virus en el tracto respiratorio de una persona y, por tanto, si esa persona está afectada o no afectada, ya sea muy al comienzo o ya sea en una etapa más avanzada. Pero estos tests requieren varias horas de trabajo de laboratorio, se hacen en grandes grupos y realmente no son lo que llamamos unos test rápidos. También se están introduciendo test rápidos, test en donde pudiéramos detectar o bien en la secreción nasal o la secreción respiratoria antígenos del virus, proteínas del virus, o bien en la sangre de la persona afectada anticuerpos frente al virus. Estos test serológicos son ya mucho más rápidos, mucho más sencillos de practicar y también muchas veces menos precisos, pero ahora se perfilan como algo fundamental. ¿Para qué? Para detectar las personas que están afectadas y, en su caso, proceder a las medidas que sea necesario, por ejemplo, pedirles que se aíslen o que eviten las circunstancias por las que pueden provocar un contagio. La serología, la detección de anticuerpos frente al virus en una gota de nuestra sangre, incluso puede perfilar un poco más. Puede perfilar si los anticuerpos que tenemos son del tipo IgM o del tipo IgG. La IgM es la primera inmunoglobulina de anticuerpos que se produce ante una infección, en la respuesta frente a una infección. Posteriormente, la IgM da paso a la producción de IgG. Por la presencia mayor o menor de IgM o IgG, podemos también saber cómo de reciente ha podido ser esa infección. Esos test van a ser muy fundamentales y nuestras autoridades están preparándose para emplearlos masivamente, porque los países que mejor han manejado esta pandemia, los países que mejor se han defendido de ello, aplicaron desde el principio esos test de detección de personas afectadas con mucha intensidad y con mucha energía desde el principio. Bien, sabemos que la infección puede llegar a ser muy grave y, desde luego, esto es altamente preocupante. Por eso nos estamos preguntando por las terapias. ¿Cómo combatir al virus con fármacos, con medicamentos? Realmente la respuesta a esto va perfilándose a medida que vamos conociendo el virus. Hay que tener en cuenta que el virus fue nuevo. La especie humana no había tenido contacto con ese virus y los científicos no habían podido identificarlo antes porque no emergió hasta hace unos 4 meses, el mes de diciembre pasado. Entonces, ¿cómo tratar la infección por el virus? Pues hay que decir que lo que necesitamos es, sobre todo, que el organismo del enfermo lo combata y supere esa infección.
De ahí que el organismo, cuanto más sano esté, cuanto más soporte se le dé una vez afectado, eso es fundamental. Pero los médicos y los clínicos que manejan esta infección no se han quedado ahí. Aunque no hay fármacos todavía demostrados específicamente frente al virus SARS-CoV-2, que es como llamamos a este coronavirus que ahora nos afecta, los fármacos que no existen específicamente demostrados con esa actividad. Sin embargo, otros fármacos, otros medicamentos que se han empleado para combatir a otros virus parecidos, están siendo utilizados con profusión. De ahí que, por ejemplo, algunos fármacos antirretrovirales, como el ritonavir, lopinavir, esta mezcla que se empleaba frente al HIV-Sida, u otros fármacos que se inició su estudio frente al ébola hace apenas 5 o 6 años y que parecían prometedores, como el remdesivir, se están utilizando o se están ensayando al menos para demostrar que son útiles. Y desde este punto de vista ha emergido de manera sorpresiva, pero con una profusión enorme, de repente algunos otros fármacos anteriores que existían y que se empleaban como antimaláricos frente al paludismo, como es la cloroquina o la hidroxicloroquina, o como es incluso otros fármacos antiparasitarios como la ivermectina. La cloroquina y sus derivados se están empleando también para el tratamiento de estos enfermos. ¿Qué podemos decir? Pues que a eso se llama uso compasivo. Uso de unos fármacos que no está demostrado que sean adecuados para combatir este virus, que no se ha demostrado todavía, sin embargo, están inicialmente demostrando alguna actividad. En esta situación estamos. Dentro de poco, con la cantidad de ensayos clínicos que están en marcha, sin duda, podremos disponer de fármacos ya de aplicación demostrada frente a este virus. Sin embargo, actualmente sí tenemos que preocuparnos por aquellos casos que son de extrema gravedad y que acaban en muchos casos siendo mortales. Es una situación que se produce en algunos enfermos de una reacción inflamatoria masiva en el pulmón como consecuencia de una reacción de nuestro sistema inmunitario que desencadena una tormenta en contra de ese virus, pero que acaba afectando a las células. Se llama así tormenta inflamatoria o tormenta de citoquinas. Los clínicos la están manejando con algunos fármacos especiales como anticuerpos monoclonales frente a citoquinas o como algunos corticoides para tratar de evitar ese desarrollo tan grave de la infección. También en eso es de esperar que mejoremos. Y finalmente comentemos algo de la terapia que sería ideal, la terapia preventiva, la vacuna. Todavía no disponemos de una vacuna, como sucede con este tipo de virus nuevos. No sabemos vacunar ni tenemos productos que vacunen, pero sí hay una gran experiencia en la ciencia básica y en las empresas biotecnológicas de producir vacunas por nuevos procedimientos. Y hay de momento un conjunto de iniciativas que son varias docenas de iniciativas para tratar de desarrollar una vacuna. ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto tardaremos en tener una vacuna utilizable, que inmunice, que nos proteja frente a la infección y que se pueda producir en grandes cantidades para todo el mundo que la necesite? Pues la predicción es que puede tardar por lo menos un año, pero en todo caso es alentador la cantidad de posibilidades, porque una vacuna al fin y al cabo no es ni más ni menos que un producto del agente patógeno, en este caso del virus, para que, introducido en nuestro organismo, por la vía que sea, desencadene una respuesta similar de anticuerpos específicos que impida la penetración del virus y la producción de la infección. Las vacunas se dividen en muchos tipos. Las hay que tratan de llevar directamente proteínas del virus a nuestro organismo. Ese sería el antígeno.
En otros casos llevan el material genético del virus, el ARN del virus o un ADN complementario para que nuestro organismo produzca la proteína a partir de esos ácidos nucleicos, expresando esos ácidos nucleicos, y de esa manera nuestro organismo se inmunice. Esta es la otra posibilidad. Y finalmente también es posible atenuar este virus o introducir componentes suyos en otros virus atenuados que sabemos que llegan al organismo y de esa manera lo inmunizan. La vacuna es el gran objetivo. En conjunto, el gran objetivo es combatir este virus, evitando la transmisión con las medidas que hemos dicho, tratando a los enfermos con las posibilidades que hay hoy y que mejorarán día a día, y en su caso poder lograr esa vacuna. Seguiremos actualizando porque esta es una cuestión que interesa ahora mismo a toda la humanidad.